Pues buenas tardes a todos. Bienvenidos a el seminario del Laboratorio de Radiología y Fenómenos de Transporte que presentamos cada viernes al mediodía. El día de hoy pues, vamos a tener un cambio en la programación de última hora y iba a presentar a Adolfo, un pasante de ingeniería, pero pues tuvo algún problema y no se pudo conectar, entonces vamos a tener la presentación del maestro en ciencias, Luis Antonio Ramírez Torres, que le está haciendo su doctorado. Y dentro de su comité tutoral está el doctor Luis Medina Torres, por lo cual pues le voy a pedir que lo presente. Y bienvenidos nuevamente al seminario. No, gracias, doctor Fausto. Entonces, pues nada, me gustaría que mostraras los avances que has tenido en tu proyecto de tesis doctoral, Luis. Fueras un poquito más específico en el modelado de los patrones de flujo, de favor, para este sistema de biolixiviación en un bioreactor. Adelante, Luis, gracias. Al contrario, gracias a usted, doctor. Aprecio el espacio que se me da para exponer mi trabajo. El título de esta investigación es Caracterización y modelado reológico de suspensiones coloidales en régimen de viscoelasticidad lineal y no lineal en procesos de biolixiviación. Entonces, empezamos con un pequeño índice. Vamos a ver una introducción, luego antecedentes. Voy a plantear el problema de investigación. Luego la hipótesis, los objetivos, la metodología que se está siguiendo, los resultados preliminares obtenidos hasta el momento y brevemente les voy a dar a conocer el cronograma global de mi doctorado y finalmente, para aquel que esté interesado, tenemos la sección de referencias. Entonces vamos a empezar con la introducción. Pues bueno, primero la industria minera busca nuevos métodos para remover impurezas de minerales. Estos métodos deben de ser poco contaminantes y también es deseable que sean económicos. Mucho se ha investigado en este sentido. Se han descubierto varios métodos y uno de los que resulta ventajoso es la biolixiviación. Ya en específico, la recuperación de metales como el cobre, el cobalto, el níquel, el hierro y el zinc provenientes de colas de procesos secundarios, es decir, de concentrados, pues se ha vuelto atractivo. Se propone así la biolixiviación como el método para remover dichas impurezas. La biolixiviación básicamente es la remoción de una fase sólida, de otra misma fase sólida, hacia la fase acuosa por la acción de los microorganismos. Los microorganismos, para fines de supervivencia, retiran ese metal y lo hacen llegar a la fase acuosa. En específico, por ejemplo, en la industria se busca que el recubrimiento cerámico de altos hornos, que están a muy alta temperatura, pues no se vean corroídos por formación de óxidos de zinc, debido a la muy alta temperatura que se da en esta parte del horno. Entonces es importante retirar de un concentrado de hierro, por ejemplo, el zinc que contiene o que está en pequeñas cantidades. El sistema de biolixiviación para fines de esta investigación la vamos a proponer como dos fases, una fase líquida y una sólida. Estrictamente hablando se le conoce como sistema coloidal. La fase sólida, o bien también conocida como fase dispersa, pues va a ser el concentrado mineral. Tiene una forma, tamaño, variables. Se considera como un sólido homogéneo, es decir, la densidad de todas las partículas es la misma. La fase líquida, es decir, la fase continua, pues va a ser el medio nutriente donde está la bacteria y la misma bacteria. De hecho, para este sistema de biolixiviación en específico, ya adelantándome un poquito en la metodología, pues el tamaño de partícula no es ni demasiado grande ni demasiado pequeño. Esto tiene varias consecuencias, entre las que más resaltan es que se puede despreciar el movimiento browniano. Si fueran partículas muy pequeñas, pues entonces sí se tiene que considerar, tanto en el modelado
en el cálculo de la viscosidad y en la viscoelasticidad, tanto lineal como no lineal. En este caso estamos en tamaños de partícula de aproximadamente 42 micrómetros. Entonces no afecta el movimiento browniano. ¿Cuál es la importancia del análisis hidrológico que se pretende hacer en esta investigación? Pues es para conocer la hidrodinámica de un bioreactor. Eso es lo que compete en esta presentación. También se utiliza para el cálculo de la caída de presión entre dos puntos de manera indirecta con la viscosidad, para generar una caracterización dinámico-estructural del sistema, es decir, en base a pruebas reológicas, y con pruebas microscópicas, se puede inferir cuál es el comportamiento microestructural del sistema. También se utiliza para optimizar procesos en donde se involucra flujo de materia y también para la transformación de las pulpas minerales. Ya lo vamos a ver más adelante. Aquí tenemos algunos ejemplos típicos en la industria minera, en el diseño de bombas, y en la imagen de la derecha pues pueden ver de una hidrodinámica de un bioreactor. Habíamos dicho que la biolixiviación es un sistema de reología compleja debido a que en el mineral hay cargas. De hecho, se forma una pequeña capa de cargas positivas, a eso se le llama capa de Stern. Y en la solución, al ver un montón de compuestos, pues también va a haber una gran cantidad de iones disueltos. Entonces, esa es la primera característica que dota de complejidad a este sistema. No hablar del mismo microorganismo, que presenta rutas metabólicas, las reacciones químicas elementales para alimentarse. De hecho, este microorganismo utiliza exopolisacáridos para adherirse al mineral. Eso también es un factor muy importante en la complejidad de este sistema. Al tratarse de un sistema coloidal, pues también vamos a tener precipitación, y más aún cuando son concentrados de hierro, tienen una densidad bastante alta. Entonces, este sistema también va a precipitar. La morfología, el tamaño de partícula también van a adicionar más complejidad todavía a este sistema. Esa pequeña capa de microorganismos que se sujetan al mineral, pues se le conoce como biofilm. De hecho, se comporta como un biopolímero. Y aún así, cuando pudiéramos describir cada uno de estos sistemas, en realidad el todo no es la suma de las partes. Se generan propiedades emergentes. ¿Okay? Sin embargo, en algunos estudios se vio que la población bacteriana es la que domina al menos la respuesta reológica, lo que compete a esta investigación. Los antecedentes, pues del estudio hidrodinámico ya se han hecho varios experimentos y varios estudios teóricos. De hecho, se puede calcular los patrones de flujo, son las trayectorias que siguen porciones de fluido en el sistema en base a las ecuaciones de balance. Y se utilizan estos instrumentos para hacer correcciones al diseño de bioreactores. Para el escalado, lo más común que se utiliza es el análisis adimensional. Por supuesto, reduce costos de experimentación. Siempre es más barato hacer una simulación que una experimentación in vivo. También se puede estimar el tiempo necesario para homogeneizar el sistema, o mejor conocido como tiempo de mezclado. Por ejemplo, en la imagen superior derecha podemos observar esas líneas. De hecho, son patrones de flujo de un sistema que se encuentra en régimen turbulento, son caóticas. Y en la parte de abajo podemos ver distintas condiciones de proceso, variando la cantidad de gas, variando la velocidad de impulsor, y podemos ver efectos tanto en las líneas de corriente como en la transferencia de masa, en el caso de un proceso de aireación. Estos son patrones de flujo que se han obtenido de manera computacional. Es un artículo que fue publicado en el 2012 por la doctora Diola Marina, donde se analiza la hidrodinámica de un bioreactor de cultivos de Beauveria baciana. La conclusión más importante, una de las más importantes que se llegó en esta investigación, es que dada una configuración de impulsores, aquí tenemos un impulsor axial
y aquí tenemos un impulsor radial. ¿Okay? Esta combinación de impulsores generan unos patrones de flujo que, si pueden observar, recorren todo el bioreactor. Esto es muy importante porque no se generan zonas de estancamiento. Hay un buen mezclado, el tiempo de mezclado es menor, hay un menor gasto de potencia. Todos esos factores se pueden calcular a partir de estos patrones de flujo. Ya lo vamos a ver más adelante. Inclusive esa configuración de impulsores modifica la biomasa, la cantidad de biomasa que hay en el sistema. La configuración Rushton-Maxflow, radial axial, pues fue la que generó más biomasa en una menor cantidad de tiempo. Vamos a plantear el problema de investigación. Se ha investigado poco acerca de la variación de parámetros rheológicos con el tiempo de biolixiviación. Hay muy poca literatura acerca de esto. El dimensionamiento de estos procesos a escala industrial, por supuesto, requiere de un estudio hidrodinámico, y al tratarse de un sistema de rheología compleja, pues requiere de pruebas rheológicas. Existen pocos estudios que se han enfocado en la caracterización rheológica viscoelástica no lineal de la biolixiviación. De hecho, para el estudio viscoelástico lineal, también hay muy poca literatura científica, ahora menos para un sistema de viscoelasticidad no lineal. ¿Qué tan importante es esta investigación? Pues bueno, para empezar, ya se han hecho muchos estudios acerca de las condiciones de biolixiviación, tanto de velocidad de agitación del bioreactor, composición del medio nutriente, tipo de bacteria, tamaño de partícula, etc. ¿Okay? Sin embargo, en este estudio no se va a enfocar tanto en obtener esas condiciones, se van a utilizar condiciones que han sido reportadas. Sin embargo, se va a plantear una metodología que también puede ser aplicable para otras condiciones de biolixiviación. En el 2016, por ejemplo, Poulos realizaron pruebas, un tipo de prueba donde se puede observar la respuesta viscoelástica no lineal en suspensiones coloidales de esferas rígidas sin carga superficial, es decir, un sistema coloidal ideal. Entonces nos puede dar una idea acerca de cómo podemos establecer el experimento, cómo interpretar los datos y, por supuesto, al añadir la complejidad que involucra un tamaño de partícula distinto, una forma distinta, cargas superficiales distintas, etc. En el 2012, el doctor Fausto Calderas caracterizó rheológicamente un sistema de nanocompuestos poliméricos con una prueba de relajación de esfuerzos, y una de las conclusiones más importantes a las que llegaron es que la ventana de observación se amplió. Mediante una transformada de Fourier, la prueba de relajación de esfuerzos se transfirió a la prueba viscoelástica lineal. Asimismo, como ya les había comentado, en el 2012, la doctora Diola Núñez Ramírez, simuló un bioreactor en agitación continua, estado estacionario, incompresible, fluido isotrópico, ¿ok? En función de las propiedades rheológicas de un cultivo de un hongo, de Aubera bassiana. Y llegaron a la conclusión de que, dado una configuración de impulsores, se encontró la máxima eficiencia de agitación. Entonces, ¿cuál es la hipótesis? Pues que la caracterización rheológica, la simulación numérica del proceso de biolixiviación, empleando la aproximación del pseudo continuo, ya voy a hablar de eso en un momento, permitirá obtener una configuración óptima de impulsores que generen la presencia de líneas de corriente en todo el volumen del tanque para obtener un sistema más homogéneo y, por consecuencia, más eficiente. En ese sentido, el objetivo general es estudiar el comportamiento rheológico e hidrodinámico de una suspensión coloidal en un proceso de biolixiviación y su simulación numérica a nivel bioreactor de agitación continua. Objetivos particulares. Primero, establecer las condiciones óptimas de un proceso de biolixiviación en las pulpas minerales, en este sistema en específico, pero esta metodología no está restringido a estas condiciones en específico. Estudiar el comportamiento rheológico de las pulpas minerales mediante 4 pruebas rheológicas.
Luego analizar mediante pruebas microscópicas, como microscopía electrónica de barrido, microscopía electrónica de transmisión, o bien difracción de rayos X para ver los cambios estructurales en las pulpas minerales antes y después de la biolixiviación. La parte numérica se va a llevar a cabo en COMSOL Multiphysics. Es un software comercial que básicamente resuelve las ecuaciones de balance con técnicas numéricas. Y finalmente, pues vamos a establecer una metodología para el escalamiento de un bioreactor de sistemas coloidales, para sistemas coloidales. ¿Cuál es la metodología? Pues tenemos el concentrado mineral, tenemos la cepa bacteriana, se hace reaccionar en un bioreactor. En este bioreactor se puede controlar tanto la velocidad como la temperatura. También se puede controlar el nivel de líquido, el pH y ya. Esta población bacteriana se obtiene directamente de los efluentes mineros muy cercanos a la minera. En realidad es un consorcio de bacterias. El proceso de biolixiviación, ya tenemos unas condiciones preestablecidas: 7 litros, 30% de sólidos, con un inóculo al 10% volumen y un pH constante igual a 1. Ese pH se va a mantener constante mediante la adición de sustancias ácidas o básicas, dependiendo de las necesidades del medio. Y esta imagen de aquí, pues podemos ver cómo son las pulpas minerales. Son altamente opacas. El tamaño de partícula es muy fino. Les recuerdo, son 45 micrómetros. Y esta precipita relativamente rápido. En cuanto a las pruebas reológicas, pues se va a tomar una muestra diariamente hasta los 7 días. En un reómetro Discovery HR3 de TA Instruments, empleando la geometría helicoidal. Esta es la geometría helicoidal. ¿Por qué se empleó esta geometría? Pues básicamente este tipo de impulsor genera una acción o un flujo axial que contrarresta la precipitación de las partículas en el sistema coloidal. Las pruebas microscópicas se van a realizar de acuerdo a estudios previos, tanto de mineralogía como de pruebas en biotecnología. Por ejemplo, el DRX se va a llevar a cabo en este instrumento. Es un difractómetro de 8 Advance. La microscopía electrónica de barrido se va a llevar a cabo aquí. Y la microscopía electrónica de transmisión son instrumentos que se encuentran en la Facultad de Química. Siempre y cuando termine la pandemia nos deje hacer este tipo de investigaciones. Bueno, ya pasamos a los resultados preliminares. Se tomaron pruebas reológicas de un artículo que ya se publicó en el 2019. Básicamente en este artículo se hicieron una prueba de flujo a la cizalla simple y flujo a la cizalla oscilatoria. Se notó que en ambas pruebas se alcanza una máxima respuesta al día 5. De hecho, al aislar los parámetros de cada uno de los modelos utilizados, pues se nota un máximo en el día 5. Como les decía, para el análisis numérico se va a realizar en COMSOL. Este es un diagrama de flujo que a manera burda describe el procedimiento que se utiliza para hacer esta simulación. Primero se escoge la dimensión del fenómeno, si se usan módulos preestablecidos o no, seleccionar la física del problema, hay que indicar el dominio del fenómeno, dominio de flujo, las paredes sólidas, inmóviles, etc. Se puede exportar el bioreactor de un software CAD, se selecciona un mallado. Si queremos que ese mallado sea controlado por el problema o bien queremos establecer uno nosotros mismos, finalmente se corre el programa y se visualizan los resultados. Entonces, ¿cuál es el esquema del proceso? Pues es el tanque CSTR que mostramos hace un momento. Esta es la versión real. Esta es la versión en AutoCAD. Esta versión de AutoCAD fue exportada hacia COMSOL con todas estas características geométricas. Hay que establecer las dimensiones del bioreactor, las del impulsor, las del otro impulsor y bien del eje impulsor. ¿Sí? Del análisis de proceso, por facilidad numérica se utilizan coordenadas cartesianas.
Va a ser un proceso a temperatura constante. A pesar de que hay una cinética de biolixiviación, esta cinética es muy lenta. De hecho, si notaron, son 7 días de biolixiviación. Al tomar una muestra, pues, se toma alrededor de 5 minutos y no hay gran cambio en la composición química. Entonces, podemos considerar que no hay reacción química. El fluido es incompresible, es un fluido isotrópico, ninguna propiedad física de las que vamos a analizar tiene preferencia direccional. Vamos a considerar como primera instancia un fluido no newtoniano viscoelástico. Va a ser monofásico. Esto es por facilidad. De hecho, en este tipo de sistemas, dado el diámetro de tanque y el tamaño de partículas, se puede considerar un sistema pseudo continuo. También se va a manejar en el flujo en régimen laminar transición. Esto es debido a que la membrana celular resiste estos regímenes de flujo. Ya en flujo turbulento y con baffles, pues esas células se pueden destruir. No hay deslizamiento ni en la pared, tanto en las partes fijas, y en las paredes móviles. Las ecuaciones de balance aplicables, tenemos la ecuación de continuidad en su versión incompresible, la ecuación de movimiento, la segunda ley de Cauchy, donde tenemos la masa del sistema por unidad de volumen por su aceleración. Y esto va a ser igual a la suma de las fuerzas superficiales y volumétricas. En este caso, las fuerzas superficiales son estas que están aquí y las volumétricas son estas que están acá. En este tensor de esfuerzo sigma va a ir metido a la parte de esfuerzos viscoelásticos. Para ubicarnos en la reología, pues se utiliza por lo general el llamado diagrama de Pipkin, en donde graficamos la amplitud de la deformación que le hacemos ejercer al material en función del número de Débora en sus distintas representaciones. Para flujo cortante simple es esta que está aquí, para flujo oscilatorio de pequeña amplitud de deformación es esta que está aquí, y también para flujo oscilatorio de gran amplitud de deformación también se expresa así. O bien para prueba de relajación de esfuerzos, pues se expresa de esta manera. Entonces, dependiendo de estos dos valores, es que nos encontramos en zonas distintas. Para bajas deformaciones y altos números de Débora, vamos a estar en el fluido viscoelástico lineal. Para cantidades equivalentes de ambos números, vamos a estar en el fluido viscoelástico no lineal. Y finalmente, para muy altas deformaciones, que es lo que vamos a analizar más adelante, tenemos un fluido inelástico. Pues entonces vamos a empezar con eso. Para fluido no newtoniano inelástico, hay que reemplazar el tensor de esfuerzos viscoelástico con la función que representa este tipo de fluidos. Que esa función es esta que está aquí. Siempre y cuando nada más consideremos la función viscosidad como función del segundo invariante del tensor de rapidez de deformación. En estado estacionario, es decir, la versión en estado estacionario de esta ecuación, pues nos va a proveer de líneas de corriente, campo de velocidades, vectores de velocidad, mapa de viscosidades y mapa de rapidez de deformación. En estado transitorio, pues se puede obtener un tiempo de mezclado teórico. Estas son las ecuaciones para fluido inelástico, no newtoniano inelástico. Gamma punto es el segundo invariante del tensor de rapidez de deformación. Ese tensor está dado por el campo de velocidades. Por lo general se desprecian la primera y la segunda diferencia de esfuerzos normales. Sin embargo, algunos modelos sí permiten calcular esta cantidad. Entonces, lo que hay que buscar ahora es una función viscosidad. Para la biolixiviación ya se ha visto que el modelo de BMP representa bien los datos experimentales. Tenemos la función viscosidad eta, que depende de todos estos parámetros. Tiene 3 parámetros de ajuste. Tiene un significado físico el modelo BMP. Es una cinética al flujo. K representa la susceptibilidad de la estructura para ser alineada al flujo. Y 1 sobre lambda significa que la estructura ya orientada al flujo, cómo regresa a su estado inicial.
como pudieron observar, uno de los parámetros del modelo BMP es eta 0, pero eta 0 la podemos obtener de la prueba viscoelástica lineal mediante la suma del módulo cortante y el tiempo característico de cada uno de los modos que intervienen en esa prueba. Eta infinito está relacionado con el solvente del sistema, en este caso es agua y nutrientes, pues se puede obtener por varios métodos. Yo escogí en específico el que propone Cross en el 65. Y para las pruebas viscoelásticas lineales se utilizó el modelo multimodal de Maxwell, donde se puede obtener el tiempo característico principal. Asimismo, para suspensiones coloidales se propone una regla de Cox-Merz modificada, que básicamente consiste en graficar eta compleja y eta de flujo simple, hacerlas empatar, como si se tratara de una superposición tiempo-temperatura. Y entonces ese parámetro de corrimiento va a ser alfa 0 y está relacionado con eta 0 y el tiempo característico de la prueba de flujo simple. Desafortunadamente no hay una correlación importante entre ese parámetro alfa 0 y el tiempo de biolixiviación para las pruebas viscoelásticas lineales. Se obtiene esta gráfica. En cuanto a los parámetros más importantes de la simulación, pues podemos calcular la torsión mecánica, la potencia consumida por el impulsor y el número de flujo. Esto es en función de todos los valores posibles dentro de la geometría, por eso es que hay integrales aquí de área, y así es como podemos obtener estas cantidades, y también el número de flujos, un parámetro tan importante. Aquí ya podemos visualizar el bioreactor en COMSOL. Estas zonas que pueden apreciar aquí son parametrizaciones que se utilizan para el cálculo de esta propiedad en específico, el flujo, ¿sí? Y para la potencia consumida, pues nada más hay que calcular la integral del área de todo el impulsor. Como pueden ver, hay una parametrización para cada impulsor. Otra cosa es que esta área que está adentro es el área de flujo. ¿Okay? De hecho, este es un empirismo. Esta área de flujo se refiere a la zona donde el fluido siente el impulso. Ya lejos de esa área se tiene un flujo potencial. Eso es para fines de simplificación de cálculos. Aquí tenemos un análisis de malla, también conocido como Mesh Refinement. Aquí probé distintas mallas, desde la más gruesa, es decir, con menos elementos, hasta la más fina. Entonces me percaté que para mi computadora al menos, para una malla fina, se tarda aproximadamente 8 horas y sí alcanza una solución. Sin embargo, ya si utilizo una mayor fineza en la malla, a veces no converge y se acaba la memoria RAM. Entonces, para mi computadora, al menos este es el límite donde puedo realizar simulaciones. De hecho, lo que se hace es probar con cada malla y ver alguna propiedad en un punto en específico. Entonces, yo noté efectivamente que a partir de la fina, ya las propiedades en el punto en específico pues no cambian demasiado, bajo una tolerancia. Entonces utilicé ese mallado fino, y así es como se ve el sistema. En cercanías del impulsor la malla es muy fina. Ya para la zona de flujo potencial la malla es muy gruesa. Para las paredes también es muy gruesa, exceptuando para las partes de los baffles. También ahí es muy fina. Entonces, como primer resultado, lo obtuve a 300 revoluciones por minuto en régimen laminar, por medio del método MRF, que es Frozen Rudder Method. Es un método que COMSOL sugiere para la resolución de este tipo de simulaciones. Lo que se hace básicamente es que se discretiza el dominio de flujo y las ecuaciones diferenciales parciales no lineales se transforman en sistemas de ecuaciones lineales no simétricas, también conocido como método de elemento finito. No es volumen finito, es elemento finito. También enfoque débil se le conoce. Y a su vez ese sistema de ecuaciones se resuelve con GMRES, que es Generalized Minimal Residual Method, que es como un Gauss-Jordan, pero mucho más sofisticado.
El solver de COMSOL tiene una opción que se le conoce como PAR-DISO, que es Parallel Direct Solver. Esto básicamente es para computadoras de varios núcleos, ¿ok? También utiliza eliminación gaussiana. De hecho, al usar este método, las simulaciones tomaron menos tiempo. Aquí, por ejemplo, ya tenemos la simulación al día 5 a 300 revoluciones por minuto. Pueden apreciar que las zonas rojas es la zona de alta velocidad, las zonas azul fuerte son zonas de baja velocidad. ¿Okay? En cercanías de impulsor, como era de esperarse, pues tenemos alta velocidad. Y en lejanías del impulsor, pues esa velocidad disminuye. Aquí tenemos los patrones de flujo, las trayectorias que siguen esas partículas. Entonces, básicamente, van por todo el tanque, con excepción tal vez abajo del impulsor. Aquí tenemos el mapa de viscosidades, que como era de esperarse, dado que en cercanías del impulsor la velocidad es muy grande, pues entonces la viscosidad va a ser muy pequeña. Es un fluido adelgazante. Entonces, conforme nos alejamos de esos impulsores, la viscosidad aumenta. De hecho, si nosotros mapeáramos la rapidez de deformación en cercanías del impulsor, esa rapidez de deformación es máxima y noten que disminuye muy rápidamente conforme nos alejamos del impulsor. Es muy interesante porque ya se había visto este fenómeno desde los años 60. De hecho, se propuso que el valor promedio de la rapidez de deformación aquí en el impulsor pues es directamente proporcional a Ks por la velocidad de agitación. ¿Okay? Esta Ks no depende de la geometría del bioreactor ni del impulsor. En estudios recientes se ha visto que esta Ks depende de la radiología, pero para fluidos muy adelgazantes. Aquí, por ejemplo, tenemos el valor de n, que es el n de la ley de la potencia en función del tiempo de biolixiviación. Podemos ver que al día 7 tenemos máximo, tenemos un comportamiento casi newtoniano. Es hora de esperarse porque la biolixiviación ya acaba. Ya no hay interacciones entre las estructuras y pues es básicamente newtoniano. Pero para el día 5 tenemos un valor de adelgazamiento importante. De hecho, para el día 1, pues el adelgazamiento es mínimo. ¿Ok? Y eso se puede deber a muchos factores, la cantidad de iones, la cantidad de bacterias, la forma de la partícula, etc. Pero los valores de este parámetro de adelgazamiento no son lo suficientemente pequeños como para considerar que el valor de Ks varíe con la viscosidad. Aquí tenemos el número de Reynolds por celda, número de Reynolds locales. El número de Reynolds local es más grande en lejanías del impulsor. Eso quiere decir que la parte inercial domina sobre la parte viscosa. Es hora de esperarse porque, repito, en cercanías del impulsor, pues la parte viscosa domina. Aquí tenemos, por ejemplo, otro plano en XY, donde tenemos varios vectores, ¿no? Estos son los vectores de velocidad y su dirección, también con su magnitud de velocidad. Se hicieron las mismas simulaciones, pero para cada día de biolixiviación a 300 revoluciones por minuto. Y como era de esperarse al día 5, pues se obtiene esta máxima respuesta. Aquí tenemos, por ejemplo, la comparación de mapas de viscosidad en función del día de biolixiviación. Al día 5 del 4, del día 3, perdón, del día 3 al día 5 no hay un cambio apreciable. De hecho, es la parte donde hay la máxima cantidad de bacterias, pero posteriormente ya hay un cambio en el campo de velocidades. Esto puede deberse a la muerte bacteriana. De hecho, en el día 6, pues ya se tiene un valor de viscosidad menor. También comparable con el día 7. De hecho, en el día 7 es todavía menor. ¿Cómo se hace el escalamiento? Pues se tienen que cumplir tanto la similitud geométrica, cinemática y dinámica. Eso quiere decir que el número de Reynolds, por ejemplo, pues se debe de conservar en ambos sistemas. El sistema original y el sistema nuevo, el que queremos escalar.
Este cociente debe ser el mismo, pero pueden variar tanto el diámetro como la viscosidad. De hecho, en general, se tiene una correlación de este tipo. El número de potencia, que es la potencia dimensional, pues va a ser proporcional al número de Reynolds, al número de Freud, al número de Weber, en dado caso que fueran más fases, y en dado caso que hubiera viscoelasticidad, pues el número de Weissenberg. De manera experimental y teórica se ha visto que para fluidos no newtonianos, inelásticos, en régimen laminar, pues se cumple esta correlación, siempre que haya baffles. Entonces, para un fluido no newtoniano viscoelástico en régimen laminar, en presencia de baffles, pues hay que agregar otro número dimensional extra. Este es el número de Weissenberg. Fuerza elástica entre fuerza viscosa. Respuesta elástica entre respuesta viscosa. Al día 5 de biolixiviación hice distintas simulaciones. La pendiente que se observó, tanto la respuesta newtoniana, esta es la respuesta no newtoniana y esta es la respuesta newtoniana, tuvo un valor de menos 1.49 y menos 1.95 respectivamente. Esta respuesta newtoniana, entre comillas, se refiere a eta 0, es el valor de viscosidad a baja rapidez de deformación, y esta no newtoniana se refiere a la ley de la potencia. Teóricamente se ha visto que este exponente vale menos 1, sin embargo, los experimentos muestran que hay ligeras variaciones, menos 1, menos 3 aproximadamente. Aquí tenemos el número adimensional de flujo en función del logaritmo del número de Reynolds para distintas, tanto para newtoniano, para cada uno de esos impulsores, como para no newtoniano. Aquí podemos ver que el máximo número de flujo lo podemos interpretar como la cantidad de fluido que desplaza por unidad de área, pues es máxima para no newtoniano de Rushton, ¿ok? En comparación al de aspas. Aquí tenemos los patrones de flujo para cada rapidez de movimiento del impulsor. No hay un cambio apreciable. Se tiene buen mezclado a cualquier velocidad de agitación. Entonces, eso nos lleva al trabajo a futuro. Pues hacer simulaciones a estas mismas rapidez de velocidad de impulsor para cada día de biolixiviación hasta las 1000 revoluciones por minuto, que es cuando ya es en régimen turbulento. No se aconseja operar aquí porque se mueren las bacterias, pero a las ecuaciones de balance hay que agregarle el modelo kappa epsilon, que ya también está predeterminado en COMSOL, pero también hay que considerar esa parte. Hay que hacer, por ejemplo, el cálculo de KS en función de N para los demás días de biolixiviación. Hay que hacer las pruebas viscoelásticas no lineales si la pandemia no nos lo permite. Y ya finalmente, como culminación de este proyecto de investigación, pues utilizar el modelo BMP sin ninguna consideración, es decir, consideran la parte viscoelástica no lineal. Entonces sería acoplar ecuación de movimiento con modelo de BMP. Vamos a ver si COMSOL nos puede permitir hacer esto. De lo contrario, pues hay que hacerlo en MATLAB o algo así. Cronograma de actividades. El doctorado dura 8 semestres. Me encuentro a finales del tercer semestre. Para el siguiente semestre se pretende hacer una propuesta de artículo para ser revisada en una revista indexada con factor de impacto. Entonces ya estamos en el inicio de la segunda etapa. Hay que hacer los datos experimentales si es que la pandemia no lo permite. De lo contrario, pues haremos correcciones a este cronograma. Luego la tercera etapa, hay que hacer un examen de inglés. Voy a empezar la tesis en sexto semestre y el segundo artículo, espero, y ya empiece en el séptimo semestre. Y finalmente obtener ya el título en el 2023. Por supuesto, en todo el doctorado estoy haciendo revisión bibliográfica y actividades complementarias afines al trabajo de investigación. Y pues bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención. Estas son las referencias que utilicé. Si alguien está interesado en una en específico, pues con mucho gusto se las puedo dar. Gracias.
Gracias, Luis, por tu presentación. Muy interesante. Y bueno, vamos a pasar a la sección de preguntas, comentarios, críticas. Todo es aceptable. Pues si alguien quiere participar, por favor, con su audio o en el chat. Bueno, ya hay una pregunta en el chat, Luis. Dice la maestra Dominga. Sí. Me parece que se refiere a tus simulaciones, a las que presentaste, que si realmente hay 0 espacios muertos, ahí donde comentaste esa parte. Sí, de hecho, las líneas de corriente en principio pues muestran que en efecto no hay zonas muertas. Sin embargo, seguramente se percató que abajo del impulsor pues hay un espacio donde no pasan ciertas líneas de corriente. Pero de lo que sí me percaté es que entre uno hace más iteraciones en cuanto a las líneas de corriente, pues eventualmente esas líneas sí llegan acá. Sí llegan acá. De hecho, eso se observa, por ejemplo, en las líneas de corriente que grafiqué más adelante. Por ejemplo, mire cómo este espacio se va cortando. De repente se abre, otra vez se acorta. Yo creo que ya es del software. Entre más iteraciones uno haga para el cálculo de estas líneas de corriente, pues estos espacios pues ya empiezan a desaparecer. Esa sería como mi hipótesis. Ok, para los que no estén familiarizados con este tipo de gráficas, ¿cómo se verían los espacios muertos o cómo los identificas? Sí. Si vemos el artículo del 2012 de la doctora Viola, nada más permítanme. En este caso sí es un poquito más, es más evidente en este caso. Porque, por ejemplo, veamos la configuración de la izquierda. No hay líneas de corriente que, por ejemplo, pasen por acá, o hay muy pocas, porque lo ideal sería que, bueno, todas las líneas de corriente pasaran por acá. Tampoco debajo del impulsor hay pocas líneas de corriente. Eso quiere decir que en estas zonas donde no pasan las líneas, pues son zonas estancadas, donde el fluido se queda quieto. Entonces, una manera cualitativa de ver si un mezclado es bueno o no, pues es en base a que si las líneas de corriente pasan por todo el bioreactor. Empuja al líquido por todo el volumen del bioreactor. ¿Sí? Ok, gracias. ¿Alguien más que quiera participar? Hola, Fausto. Me gustaría nada más, Sí, adelante, Doc. Bueno, Marina está haciendo unas preguntas que me gustaría que las respondiera. Mejor se la cedo la palabra a la doctora Marina. Adelante. Hola Luis, buenas tardes. Gusto en saludarlos y en estar aquí presente en tu seminario. Muy interesante y sobre todo pues parte de la investigación y lo emocionante es que de ver los resultados experimentales pues surgen más importantes y pues más trabajo, ¿no? A mí nada más me surge la pregunta o hacer el comentario de que sería muy importante que, por ejemplo, esos patrones de flujo que nos observas en tu tanque de mezclado se hiciera en comparación con un sistema donde tengas las pulpas de mineral sin el microorganismo, porque bien inicias tú toda tu parte introductoria diciendo que pocos estudios hay en cuanto a la rheología con sistemas de biolixiviación. Entonces, hay muchos reportes en cuanto a pulpas de minerales, pero que son tratados por vía química. Entonces sería muy interesante que tú mostraras los dos perfiles de las líneas de corriente y quisieras una comparativa de esas líneas de corriente en un sistema donde solamente tengas la pulpa de mineral y otra donde tengas la pulpa de mineral con el microorganismo, para así ver el efecto que el exopolisacárido que estos microorganismos logran excretar con respecto al tiempo
está afectando tu sistema. Eso me surge ahorita, no sé tú qué opines, a mí se me haría algo muy importante para que al momento de que busquemos publicar, te van a decir, ok, sí, pero ¿cómo lo estás comparando con respecto a un sistema convencional, no? Entonces, a eso va mi comentario y mi pregunta, maestro Luis, ¿qué opinas? Sí, hola doctora. Sí, efectivamente sería muy interesante porque el sistema bueno, el sistema de pulpas minerales sin microorganismo, digamos que sería el modelo de partida. Luego, al agregar el microorganismo, sí habría un cambio en respuesta definitivamente, porque para empezar la viscosidad sería más alta, entonces los patrones de flujo cambiarían. Estos patrones de flujo son calculados con las ecuaciones de balance. Entonces sí me parece muy importante, coincido con usted, en que sí tendría que ser una descripción de la misma manera que les mostré del sistema de pulpas minerales y luego ese mismo sistema a las mismas condiciones de tamaño de partícula, de velocidad de impulsor, etcétera, pero al agregar microorganismos, pero en la fase de máxima concentración de biomasa, es lo que creo que sería mucho más contrastante todavía. Y en la manera de lo posible, pues entonces ahora sí compararlo con cada día de biolixiviación y por supuesto las pulpas minerales solitas. Lo que sí considero es que ambos sistemas con respecto al tamaño de partícula, concentración de sólidos, pH, debe de ser la misma. Sí, eso sí sería importante. Sí, exacto, Luis. Pues nada más para que igual y lo pudiéramos tener ahí en consideración, esperando en Dios, bueno, ahorita vas en tu tercer semestre, esperando que esto pase este año, yo creo que sí nos daría oportunidad de que se corriera esa prueba. Tu tiempo de biolixiviación dura 7 días, entonces esto llevaría una semana. Creo que se puede lograr correr los dos tanques al mismo tiempo, uno con pura pulpa mineral, otro con la pulpa mineral y el microorganismo, y que veamos esas interesantes imágenes que nos muestras de cómo está afectando el exopolisacárido que la bacteria excreta a esos patrones y líneas de corriente, ¿no? Entonces, era nada más mi comentario y mi aportación, Luis. Muchas gracias. Sí, doctora, muchas gracias. Esperemos y sí se puedan hacer esos experimentos. Gracias, doctora. Y gracias a la doctora Marina por su participación. Gracias. Y pues, ¿quién más quisiera hacer preguntas, comentarios, sugerencias? Está ahí el doctor Luis Medina. Sí, Adelante. ahí la configuración que tienes es nada más Ruston, ¿verdad, Luis? No es Ruston Maflow, no es radial axial los perfiles. Sí, el impulsor de abajo es axial y el de arriba radial, doc. Pero en la realidad el tanque que tienen el bioreactor es geometría Ruston, ¿no? La que tú mostraste cuando estabas haciendo la discretización. Sí, No efectivamente. es una geometría Ruston Maflow como fue en el paper que hace referencia del hongo de Beauveria baosiana, que ahí se encontró que la mejor configuración es Ruston Maflow, radial, un perfil radial y un flujo axial también que impone esa geometría. Entonces, aquí también interesante sería trabajar con una geometría, ese par de geometrías Ruston Maflow para estas pulpas de minerales, ¿no? Sí, doctor. De hecho, al principio hice el modelado en AutoCAD con que las dos fueran MaxFlow, aspas inclinadas, pero las líneas de corriente no eran tan buenas como las que pueden observar aquí. Entonces ya utilicé esa configuración, arriba Ruston y abajo MaxFlow, y fue que conseguí estas líneas de corriente. Sí, efectivamente. Entonces, lo que tú estás diciendo que Ruston es la mejor. No, Doc, esa no la he probado. Porque esa es la que hay, es la que tenemos físicamente. ¿Okay? Sí, de hecho, afortunadamente el programa es amigable en el sentido de que uno puede cambiar los impulsores relativamente fácil. Y sí, también se podrían hacer para Ruston. Sí, efectivamente.
Ok, Luis. No, pues muy interesante el trabajo. Como dijo la doctora Marina, sería bastante bueno hacer ese tipo de experimentaciones y contrastar el efecto que tiene el biofilm, ¿no? Al, al día 5 que tú estás manejando 300 revoluciones por minuto. Aquí mi duda también es, pregunta, bueno, dices que estás en régimen laminar. ¿Cómo aseguras que estás en régimen laminar? Primero, por investigaciones previas. De hecho, hay correlaciones con el número de Reynolds y la pendiente, el valor de la pendiente del número de potencia contra número de Reynolds. Si esa pendiente tiene un valor cercano a -1, es régimen laminar. Si esa pendiente ya empieza a cambiar con cada punto del número de Reynolds, ya es régimen de transición. Y si de repente se vuelve constante, es decir, para valores altos de número de Reynolds y de número de potencia, es el régimen turbulento. Y al menos en estas simulaciones hemos tenido valores de pendiente de menos 91 aproximadamente. Entonces es régimen laminar hasta el momento. Ok. Y ya por último, también una pregunta que te hice en tu candidatura. ¿Qué porcentaje de sólidos consideras que pueda soportar tu configuración de impulsores, ya sea que manejes Ruston Maflow o Ruston Ruston? Sí, de hecho, curiosamente, si la configuración sea Ruston, el porcentaje de sólidos aumenta. Ajá. Yo estimaría, para evitar la transición coloidal, pues sería por debajo del 50%, doctor. Ajá. Por supuesto, es un valor empírico de otros experimentos, pero se ha observado que si son altas cantidades de sólidos, a muy altas revoluciones por minuto, se empieza a formar un efecto que se le conoce como transición vítrea coloidal y eventualmente la viscosidad empieza a aumentar, pero eso es para ciertos tipos de sistemas. O sea, no sedimenta. Exactamente. Oye, y bueno, siempre digo que por último pues, surgen preguntas. Sí, sin problema. ¿Qué pasa con la fase gas, considerando que estás trabajando microorganismos aerobios en tu sistema? Sí, Por ahí te mencionaron que valdría la pena en tu candidatura simular la fase gas, ¿no? sí, en principio lo que pasaría es una perturbación en las líneas de corriente. Si las burbujas de aire vienen de abajo, entonces las líneas de corriente de abajo se van a ver alteradas. Eso es en principio lo que diría a priori. Por otro lado, pensaría que la adición de otra fase aumentaría la demanda de cómputo de la simulación. De hecho, Console tiene un módulo para representar este tipo de fases, simulaciones de mezclado y a la vez simulaciones multifásicas. Entonces sería una ecuación de balance para cada una de las fases, una ecuación de balance de momentum para cada una de las fases y seguramente dispararía el tiempo de cómputo, doctor. A priori es lo que yo le podría decir. Pero entonces se verían afectadas nada más las líneas de corriente en la parte inferior si se alimenta el aire por la parte inferior. Exacto, sí, eso es lo que yo pensaría. Y además, como son partículas de hierro, son muy pesadas, seguramente romperían esas burbujas. Okay. Muchas gracias. Felicidades, Luis. Excelente trabajo. No, ¿de qué, doctor? A usted, gracias. Sí, gracias al doctor Luis. Y tenemos una pregunta en el chat de Iván González. Dice, ¿qué comportamiento se espera de las simulaciones que no se han podido realizar por cuestiones de memoria? Sí, en principio, como el análisis de malla muestra que a partir de la malla fina, las propiedades que nos interesa, por ejemplo, la velocidad, no cambian demasiado. Entonces yo lo que esperaría para una malla más fina es simplemente una mayor resolución en los resultados. Supongamos que a partir de la fina, pues ya tenemos este mapeo de velocidades. De hecho, es viscosidad dinámica. Entonces se empieza a aumentar la malla, va a consumir más memoria, pero lo único que alcanzaríamos es aumentar la resolución. Pero en sí las formas del mapeo no se verían alteradas.
Entonces hay que buscar un balance entre cantidad de cómputo y resolución de resultados. Por eso le llaman mesh refinement. Sí. Ok. Pues alguien más que quiera participar. De todos modos ya se nos acabó el tiempo. En cualquier caso, les agradecemos su asistencia y los esperamos. Estamos iniciando ya el semestre prácticamente 2021-2, ya la siguiente semana. Entonces, vamos a seguir con estas conferencias. No sé, ahora sí ya vas a pasar, Ricardo, la siguiente. Sí, profe. Bueno, pues les anunciamos de una vez, esto va a pasar. También Ricardo está haciendo su tesis de doctorado. Él está haciendo modelado matemático del flujo sanguíneo. Y bueno, esa será nuestra siguiente ponencia. Y les agradecemos su presencia y los esperamos la siguiente semana. Que tengan buena tarde. Hasta luego, gracias. Gracias, Luis. Buenas tardes.